Ya vi a José Luis, a Villapurin, a Germán. Bienvenidos, buenas tardes. Ahora sí, es mi primer en vivo. Disculpen las cuestiones técnicas. Aquí lo que va a importar es el contenido. ¿Ok? Quiero que sientan la confianza de preguntarme lo que quieran, de todo. Quiero saber si alguno de ustedes ya practica el purín o acrílico fluido. Si no, empezamos de cero o solamente empezamos a preparar la pintura. Les voy a dar 3 opciones y les voy a decir, la mayoría de las veces ponen como una tabla única para preparar la pintura para el acrílico fluido, pero no es así, no es tan fácil, porque sé que no sé de qué lugares me estén viendo, pero sé que todas las pinturas acrílicas tienen diferente consistencia y de eso depende cómo se va a preparar la pintura. Entonces, si yo te diera solamente una fórmula única, realmente te estaría engañando porque las cuestiones no es así. Déjenme, los voy leyendo. Germán, ¿se necesita una pintura acrílica especial para el acrílico fluido? Lo único que necesita es que sea una pintura acrílica base agua. ¿Hay alguna marca que recomiende? Fíjate que no, Germán. Y es difícil además que yo les recomendara una marca en específico, porque sé que hay países que tienen una marca y no encuentran otra y así sucesivamente. Entonces, pero la fórmula que te voy a enseñar, estoy totalmente convencida que no importa la marca que uses, vas a conocer tu pintura de tal manera que la vas a preparar muy bien y te va a dar la consistencia que necesitas para poder fluirla. Ahora, así como les digo que les dan una fórmula supuestamente exacta de tanto de pegamento blanco, por tanto de agua, por tanto de pintura va a funcionar, primero, no es así porque cada pintura tiene una consistencia diferente, esa es una. Y 2, no todas las técnicas del acrílico fluido necesitamos la misma consistencia. Es una diferencia muy mínima, pero sí hay diferencia. Villapurin, tú lo practicas, qué padre. Miren, estos en vivos que estoy empezando a hacer es precisamente en eso. Yo sé que nosotros a veces a nuestro alrededor no tenemos personas que compartan nuestro mismo gusto, nuestro mismo objetivo y ojalá podamos crear una comunidad en la que podamos compartir todas nuestras experiencias y dudas. Siéntanse en la confianza de escribir aquí lo que quieran y si no, también me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estoy como Blanca Villegas Art. Voy a subir la cámara porque creo que les estoy hablando al aire y después la bajo para enseñarles. Ahora sí, hola, me presento. Déjenme subir un poquito más. Creo que ahí estamos. A ver. Mónica, buenas tardes. Germán, fíjate que me he topado mucho con que de repente se frustran porque sienten que o no les salen las células o la pintura pierde el color, les queda muy opaco, muy mezclado, se ve prácticamente como si fuera una mancha sin sentido y también o que se les puede craquelar. Y otra es que también cuando pintan alguna forma, la forma no se sostiene, se va. Entonces, nos vamos a ir paso a paso, espero que me acompañen. Estoy planeando los domingos, pero dependiendo de ustedes, vamos a poder cambiar el día. Y puede ser en la mañana, en la tarde, a la hora que más les acomode, nos vamos a ir organizando y les voy a ir tocando varios temas. Ahora vamos a preparar la pintura y no les hice como primer tema cómo preparar el medium, porque para mí creo que el medium no tiene una forma exacta para lo que vamos a hacer. Una, porque como les digo, no todas las técnicas del purín llevan la misma consistencia. Es una pequeña diferencia en la consistencia de la pintura, pero si yo se las doy van a decir, les va a pasar eso de que lo hago, no me funciona, porque a lo mejor tú quieres practicar una técnica de chorreo y la pintura está demasiado espesa, no lo vas a lograr.
y además en el momento de secado se te va a craquelar. Entonces hay varios pasitos, pero me quiero ir paso a paso. Por eso no les hice como primer tema cómo preparar el medio. Nos vamos a ir directo a cómo preparar la pintura. A ver, les sigo respondiendo sus mensajitos. Fíjate que no. Y te voy a poner ejemplos. A Germán, si son, es una garantía que el acrílico que sea más costoso te va a dar mejor resultado que un acrílico barato. No, no lo creo. Yo tengo acrílicos baratos y de hecho también saben con qué lo he hecho, nada más que no aquí, en otro lugar, con pinturas de pared. Y no todas nos dan el mismo resultado. El secreto de esto es la preparación de la pintura. Cuando tú sepas preparar la pintura, muchas de las ocasiones vas a poder sacar vetas o hilos dentro de la pintura sin necesidad de usar el aceite de silicón o la silicona. Entonces, no es una garantía. Yo creo nada más con que cuides que no sea una pintura acrílica demasiado seca, y también depende mucho del medium que vas a utilizar. En este caso les voy a hacer el ejercicio de la preparación de la pintura con un medium de pegamento blanco, porque es el más común y muchos de mis suscriptores me han escrito que les encanta la técnica, pero que sí es una técnica cara, tanto de las pinturas acrílicas, que son caras, como si nos ponemos muy exquisitos a querer un medium comercial. Los medios comerciales definitivamente están bastante caritos y realmente vertimos mucha pintura. Ahora, si ustedes ya me siguen y han visto mis videos, yo trato de no derramar tanta pintura. Yo sé que para un video se ve espectacular que la pintura derrame y se caiga porque es una sensación, la verdad, muy agradable. Pero a la hora que tú lo estás practicando, si te quieres dar ese lujo, porque sería un lujo, pues ya está un poquito más complicado. Si ustedes ven, yo fondeo con una cantidad mínima de pintura, pero también eso puede variar dependiendo de la técnica. Si vas a vertirla con vaso y le vas a dar movimiento, está perfecto. Pero si vas a lo mejor utilizar la técnica de aire, a lo mejor sí tienes que vertir un poquito más. Pero yo sí considero que no es necesario tirar tanta pintura. ¿Ok? A ver, sigan, ¿tienen más preguntas? Somos 7 y déjenme ver cuántos likes tenemos. ¿Tenemos 7 likes? Vámonos parejitos, ¿no? No sean malos, apóyenme. Yo estoy aquí con mucho gusto y les voy a compartir siempre mi experiencia, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque de repente está haciendo una cosas y le salen unas muy bonitas y otras no tanto, pero necesito que me apoyen, ya saben, dejando el like, comentando y si pueden, compartiendo. Ok, chicos. ¿Alguna pregunta más? Desde España. A ver, espérenme que aquí no se me ha actualizado. Estoy viendo en la computadora otros, pero aquí no los veo. Déjenme acercar el... Voy a tratar de leerlos desde la computadora porque... Villa, eres de España. Qué bueno. Ok, vámonos. Déjenme bajarle el tamaño. Ya los leí allá. Germán. Muy bien. Bueno. Ya saben, bueno, el primer paso que tenemos que hacer con cualquier tipo de pintura acrílica que estemos trabajando es conocerla. Queremos preparar el medium con la pintura, moverla y creemos que eso es suficiente. Y no, cuando tú o nosotros aprendemos a preparar la pintura, realmente nos evitamos muchas frustraciones. Porque queremos sacar celdas y no nos salen, porque queremos que nos salga alguna veta y no nos salen, o las formas se nos perdieron, en fin, hay muchas cuestiones que nos pasan y todo es debido a la pintura. Cuando tú sepas preparar tu pintura, vas a tener el 50% de tus trabajos garantizados, ¿ok? Pero
¿Cómo vamos a conocer la pintura? Tocándola, no hay de otra. Tenemos que tocar la pintura. Vas a tocarla y primero vas a ver qué consistencia tiene, si es pesada, ligera o media, ¿no? Y también qué cobertura tiene la pintura. Muchas veces es a lo que menos importancia le damos, qué cobertura tiene. De hecho, en todos los envases de las pinturas acrílicas viene, no sé si sabían, un cuadrito aquí abajo. Déjenme los enfoco. Ay, por aquí, déjenme. Aquí. Déjenme ver si enfoca la cámara. Ahí. Bueno, ese cuadrito nos dice si su cobertura es semi-transparente, transparente o cobertura total. Entonces, una de esas es una de las cuestiones que tienen que buscar en la pintura. 2, tocarla y sentir el espesor, ver la cobertura. Ven que esta es una cobertura como media, porque a pesar de que es un color morado, no está cubriendo totalmente. Bueno, no sé por la luz si lo alcancen a distinguir. Déjenme agarrar un trapo. Bueno, ya que sabes qué consistencia tiene tu pintura, digo, qué cobertura tiene la pintura, ahora vas a ver qué consistencia tiene. ¿Cómo vas a ver la consistencia? Cuando tú viertes la pintura, esta se queda, déjenme bajarles la cámara. Aquí, cuando viertes la pintura ves que se queda así como amontonadita. Esta es una consistencia de media a pesada, ¿ok? Ahora voy a vertir este tipo de pintura. Ay, ay, ay. Esta pintura se extiende totalmente, ¿verdad? Quedó extendida totalmente en el vaso. Eso quiere decir que es una pintura de consistencia ligera, ¿ok? La más ligera. Consistencia ligera, media, y vamos con una de consistencia pesada. Vamos a una de consistencia pesada. Es muy parecida a la de consistencia media, pero van a ver la diferencia. Ahora, voy a hacer el ejercicio preparando 100 mililitros de pintura, ¿ok? Yo se los voy a hacer medido y ustedes lo van a aprender a hacer medido ya cuando tengan más experiencia, perdón, sin medir cuando tengan más experiencia. Déjenme el control. Déjenme ver si pueden ver Baja un poquito más la cámara, ¿no? No. Por el otro lado. No, no. No alcanzan a ver la medida de la cámara. No sé si voy a tratar de acercarles más la báscula. Ahí alcanzan a ver mejor. Le quitan siempre, aquí donde dice tara, le quitan el peso del vaso. Queda en 0 gramos, ¿verdad? Entonces, para preparar 100 mililitros de pintura, yo siempre pongo 20 mililitros de pintura, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner. Son 11. Esta es la de consistencia ligera, ¿ok? Ay, me pasé.
espérenme, me pasé. Estaba viendo la pantalla y... Ahí, 19. Ay, 20. 20 mililitros de pintura y no voy a preparar el medium como siempre les dicen. 40% de agua, 60% de pegamento blanco y tienes tu medium. Yo voy a empezar poniéndole el pegamento blanco. Empiezo a moverle y dependiendo de lo que me va pidiendo la pintura, le voy poniendo agua, pero siempre es en pequeñas cantidades. La consistencia final es como si fuera una miel. Yo estoy usando este pegamento blanco, ¿ok? Y en cuanto al pegamento que vamos a usar, ahorita les voy a decir, tiene que ser siempre de una consistencia uniforme. Miren, si puse 40, 20, 90, le puse 70 gramos o 70 mililitros de pegamento blanco y voy a empezar a moverlo. Somos 7 y veo 4 likes. No sean malos, regálenme una manita arriba. José Luis. Bienvenido, José Luis, y bienvenido a esta técnica. Vas a ver que cuando tú aprendas a preparar la pintura, el resto de la técnica solamente va a depender de tu creatividad. Y esta es la maravilla de esta técnica, que prácticamente no tienes límites. Y si eres una persona libre de pensamiento como yo, tampoco tenemos que tener que hacer las cosas de cierta manera porque se tienen que hacer. Puedes dejar fluir tu creatividad de la forma que tú quieras. Bueno, miren, empiezo a vertirla y una pintura que era completamente líquida, ahora ya tiene cuerpo. Ya tiene cuerpo esta pintura y todavía no la muevo lo suficiente. Ahora solamente, ya saben que lo más, que nos lleva más tiempo es la preparación de la pintura. Miren, no tenía nada de cuerpo la pintura, ahora ya tiene cuerpo. Son en total era 90, ¿verdad? Vamos a llegar a 100. Que me pase un poquito con él. Que tengo la báscula viendo hacia allá, la verdad, miren, que por acercársela a ustedes, tengo la báscula muy lejos y no alcanzo a ver. Aquí tenemos ya 100 gramos, 100 mililitros, perdón. Y miren, como puse un poco de pegamento de más, sigue estando espesa. Entonces, ¿cómo vas a compensar la consistencia de tu pintura cuando está muy ligera? Con el pegamento blanco. Quiere decir que vas a necesitar menos agua. Miren. De una que era totalmente líquida, ya tiene consistencia. Aquí como le puse un poco más de pegamento y puse, si él le va a poner a 110, 10 mililitros más de agua. Ay, es que de poquito se va. Ahí está.
Y el agua la vas a utilizar solamente para ajustar la cantidad. Entonces, así como medium, como tal, porque he probado los mediums ya preparados y cuando tú no conoces la pintura, aunque sigas las instrucciones del fabricante, la pintura o te queda muy líquida y no hay a veces forma de arreglarlo, o le pones mucha pintura y como les dije desde el principio, esta técnica es muy cara como para estar desperdiciando la pintura. No, Villa, le pongo agua del grifo, agua natural, miren. ¿Vieron? Y para hacer la prueba, no hagan esto de que cuchareen la pintura. Vas a agarrar, la metes el palito directo y lo jalas. Cuando veas que sale ese hilo, tu pintura, entre más delgado esté el hilo, mejor, pero que siempre hagas un hilo. Ahí está. ¿Ok? Ahora, vamos con una consistencia media. Vamos aquí, bueno. Así, le voy a quitar la tara otra vez. Ok. Tengo 12. Aquí sí me voy a fijar bien, es que ahorita tenía la báscula muy lejos y no vi. Vamos a ponerlo exactito para que vean. $20. Ahí está, exactamente 20 mililitros de una pintura es esta, miren. ¿Ok? Ahora vamos a ponerle el pegamento blanco. 60. Ahora sí, voy a poner 60 mililitros de pegamento blanco. En total voy a tener 80 mililitros. Y el 20% que falta es solamente para ajustar la consistencia. Ahí está. Mezclamos. A ver, mientras mezclo, les respondo. Saludas, Mirien de Francia. Ahora vamos a ponerle, nos faltan 20 mililitros para conseguir los 100. Vamos a ponerle 15. Y el 5% lo vamos a dejar si lo necesitamos para ajustar. Entonces, no, hasta 95. Es que desde cuando yo quería hacerles en vivo, la verdad, porque quiero pues convivir con ustedes, la verdad, y agradecerles que ya somos 2000. La verdad, muchas gracias. ¿Cuál es la que te gusta, Isabel? Miren, todavía está espesa. Cuando ves que esto está muy, muy gordo, quiere decir que todavía está espesa. Le podemos poner lo que le falta de pintura. ¿Ok? Ahí está.
La verdad, miren, esta técnica de pintura tiene muchos beneficios. Siempre les digo en todos mis videos que el purín o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Y sí, es desestresante, nos ayuda a controlar el estrés, la ansiedad, también nos pone al límite nuestras frustraciones de cuando no nos sale bien y todo eso, entonces aprendes a lidiar con eso. Luego es una técnica que realmente puedes hacer vertidos con lo que tú quieras. Entonces puedes estar en algún lugar y encuentras alguna cosita que dices, uy, y si con esto lo vierto, ¿cómo saldrá? Entonces, realmente, también otra de las cosas es que como que hace que nuestra capacidad de asombro nunca se vaya. Porque ves algo y dices, wow, esto me gustó, este efecto está increíble. O sea, siempre te mantiene con buena actitud. Esta técnica se llama acrílico fluido o purín, Isabel. Déjame subirle un poquito de tamaño. Miren, se le llama acrílico fluido, purín, acrylic painting, vertido de acrílico. Miren, ahí está. Ya logramos la consistencia. Ahora, ¿qué pasa si esta misma pintura, les voy a hacer el ejercicio para que vean. Yo pongo los 60 mililitros de pegamento blanco, que eso es como preparan el medium normalmente. Vamos a hacerlo. ¿Vieron cómo logré la otra? 69, 60. Ahí está. 60 mililitros de pegamento blanco y 40 de agua. Y después vamos a preparar la pintura. No tienes el control de que si tu pintura es líquida, espesa o ligera. Entonces va a salir una consistencia diferente dependiendo de la pintura que tengas. Entonces, podría funcionar para algunas técnicas, pero no para todas. Ahora vamos a poner hasta 100 aquí. Ahí está. Aquí está el medium como tal, así, solito. 60% de pegamento blanco y 40 de agua. Ahí está. Les estoy haciendo las dos pruebas. Sin medium, o sea, el medium preparado en la misma pintura y el medium preparado aparte. Vamos a ver la consistencia del otro. Ahora, ya aquí ya tengo yo 100 mililitros de medium. Se supone que con 20% de pintura tenemos que tener la consistencia, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Déjenme nada más mezclarlo muy, muy bien. Miren, aquí ya está solamente el medio. Y otra cosa, Isabel, es en mis videos les enseño cada una de las técnicas paso a paso. Y también les pongo muchas veces qué fue lo que me pasó que no me gustó o que lo tuve que arreglar de alguna manera. Bueno, ok, ya tenemos el medium. Son 100 mililitros. Vamos a ponerle 20. Vamos a usar la misma pintura verde para que vean la diferencia. Esta es una consistencia. Y miren, esto está súper líquido. ¿Qué pasaría si esta pintura, que es de consistencia líquida, yo la pongo? Me va a quedar demasiado líquida la pintura. Por eso es importante que la conozcan. Y si pongo esta pintura, que es de consistencia media, con los 100 mililitros de medium así, vamos a ver.
120. Ahí está. Ahí está. 120. Para los que me pidieron la fórmula. Ahora, fíjense que hay mediums, este mismo medium, en lugar de hacerlo con pegamento blanco, también se puede hacer con barniz de agua. Vi uno de los comentarios de ustedes que siempre les queda muy opaca la pintura. Una puede ser el medium con que le esté usando no le está funcionando, puede ser que le esté poniendo más agua de la debida y por eso los colores se mezclan de más y pierden su brillantez. Miren qué líquida quedó. ¿Ves qué líquida queda? Está demasiado líquida. ¿Qué puede pasar cuando está demasiado líquida? Una, en las técnicas, las formas que logres no las va a sostener. En el tiempo de secado se va a extender tanto que se van a perder. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, a lo mejor un poquito más espesita para una técnica de aire te puede funcionar un poquito mejor, ¿no? Porque se va a abrir más y puedes sacar a lo mejor más efectos. Pero para una técnica de vertido así con algún molde o algo, esto no te va a sostener ninguna forma. Y está preparada con la receta, como dicen que es del medium, ¿no? 60 pegamento blanco, 40 de agua, más 20% de pintura. Esta pintura es de consistencia media, imagínense. ¿Notan la diferencia entre esta como ya la dejé reposar, y esta? Ahora vamos a sacar las dos. Déjenme pasarme para acá para que las vean. Esta está demasiado líquida. Entonces, si se basan siempre a que el medium tiene que ser de cierta manera, no. Aquí lo que va a determinar siempre el resultado y por el que vas a tomar decisiones es por tu pintura. ¿Qué tan líquida, espesa o pesada? Hay líquida, espesa y pesada. Hay unas muy pesadas. Por ejemplo, otra más pesada es esta. Déjenme ver si lo puedo ver. Ahí está. Esta es una pintura súper pesadísima, pesada, muy pesada. Eso que está todavía, estaba sentada, pero miren el espesor de esta pintura. Dejen poner un trapito aquí para que puedan ver. Mira, ni la puedes tomar. Entonces, antes de empezar, conozcan su pintura, siéntanla. A ver, quiero mostrarle otro tipo de pintura, pero antes de eso, quiero leerlos, quiero verlos, quiero ver si tienen dudas hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? A ver, chicos, los leo. ¿Tienen alguna duda? Ok, voy a continuar. Bueno, ya vimos preparada con medium. Esta pintura preparada con un medium. Y preparada como yo la preparo. Pongo la pintura, pongo el pegamento blanco, mezclo y le voy poniendo agua de acuerdo a lo que va necesitando. Pero siempre es jugar con si es muy espesa la pintura, de un 30% de agua. Si es muy líquida, lo más probable es que solamente uses el 10% de agua porque el resto ya la trae la pintura. Ahora,
Déjenme. ¿Cuánto llevamos? 39 minutos. A ver, Este teléfono es el que no está funcionando. ¿Cuántas técnicas de pintura tiene el acrílico fluido? Tenemos la técnica de arrastre, que lo podemos hacer con un acetato, con una servilleta de cocina, con un cartón. Tenemos la técnica de aire, que la hacemos con un secador de pelo. Tenemos la de copa abierta o copa invertida. A ver, es que estoy tratando de abrir mi otro teléfono. Y la técnica con una cadena, ¿sí? Podemos hacer los vertidos con muchas cosas, con un colador de lavatrastes, con un recogedor, con una caja de cartón de huevos. En el mercado también existen muchos tipos de moldes para hacer los vertidos. Y puedes comprarlos y yo tengo muchos de ellos, pero ¿saben cuál me ha dado y me gusta el resultado? Es cuando cortas de una botella de refresco, la parte de abajo, nada más que quede muy planita, que quede así planita, y la parte de abajo de donde es del refresco, viertes la pintura por ahí, y creo que me ha dado mejor resultado que muchas otras que he comprado tipo estrella o para vertidos. Me ha funcionado mejor. Sí, en Amazon los venden. ¿Quieren que les enseñe alguno de ellos? Miren, hay este tipo de moldes, ¿no? Y de hay que si tiene más ranuras o menos ranuras. Estos son como de plástico duro. También hay de silicón, que son como estos. Y hay de varias ranuras. Hay de plástico. Se le pone aquí una basecita y puedes hacer los vertidos y te va a sacar diferentes efectos. Pero no me lo van a creer, que el que más me gusta es que este es el fondo de una botella de refresco. Lo corté, lo puse, lo pongo así y miren, viertes la pintura y te da los mismos efectos. Lo que les digo, que esta técnica definitivamente no tiene límites. Compré unas estrellitas en la tienda del dólar y me gustó la forma, entonces con esta también vierto la pintura. O moldes como estos de ranuras, y hay de diferentes ranuras. O sea, la posibilidad es infinita, porque no sé si recuerden que creo que hace 3 videos, les hice un video que vertí la pintura, y ahorita les digo qué cuadro fue. Quedó hermoso y vertí la pintura con una tapa de un aceite de oliva. Ya iba a tirar el aceite de oliva y a la hora que hice así la tapa, vi que tenía como una estrellita y la verdad me encantó. Déjenles enseño ese cuadro. Ups. ¿Dónde estará ese cuadro? No lo encuentro, pero miren, aquí el brillo de las lámparas, la verdad, no me deja. Miren este. Este vertido lo hice con esta pieza. Ahí es que la luz.
Muy buena pregunta, José Luis. Miren, esta técnica se caracteriza por las células, ¿verdad? Y las celdas. Entonces siempre, y sobre todo porque yo fui una de ellas, al principio cuando descubrí esta técnica, yo siempre quería ver celdas, celdas, celdas. Pero esta técnica también podemos hacer vetas y todo. Entonces, no siempre o casi nunca, al menos de que yo quiera las celdas, le pongo el aceite de silicón. Pero, por ejemplo, si yo preparo toda esta pintura, y nada más no voy a usar toda, no le pongo a todo aceite de silicón, separo una parte y le pongo el aceite de silicón, que es la que nos ayuda a que se abran las celdas. Pero sé que en algunos países no es fácil encontrar el aceite de silicón. Lo puedes sustituir por el aceite, el afloja todo, que usamos para aflojar las puertas que no rechinen, la dimeticona que usamos para las gotitas del pelo para que no se haga el frizz, también nos sirven para sacar celdas. Si no encuentras aceite de silicón, puedes hacerlo eso. Pero, por ejemplo, hay vertidos donde yo quiero sacar vetas, que la célula es redonda y la veta es un color tras otro color con otro color, que no me interesa sacar células, no le pongo aceite de silicón. Y aún así, fíjense que cuando la pintura está bien preparada, estás vertiendo la pintura y se empiezan a abrir celdas. Entonces, les voy a enseñar la diferencia entre una celda y una veta. Porque como estamos empezando a trabajar esta técnica, quiero que también sepan algunas de las términos que usamos para esta técnica. Miren, por ejemplo, estos colores que está un color tras otro, tras otro, tras otro, eso se le llaman vetas. Las celdas o células o perlas, porque también sacamos perlas, en este caso lo que me salieron fueron perlas. Las perlas son de un solo color. La célula es un color dentro de otro color. Ajá, ok. Ahorita te voy a contestar, Isabel, si vale cualquier tipo de cola. Fíjate que no. Sí es una cola blanca, pero miren, y precisamente en esto dejé, este bote está lleno, está hasta aquí. No, es que la luz no. Déjenme quitarles un poquito de luz para ver si pueden ver. Miren, este está lleno, pero aquí se ve que está asentado la cola. Y a veces es porque está más pesada la goma, y también hay otras gomas que vienen como arenosas. Entonces, si tú ves que yo aquí sí la alcanzo a ver, no sé si alcancen a ver que hasta aquí está. Déjenme quitarles un poquito de luz, porque creo que tanta luz nos está perjudicando. Hasta aquí, miren, hasta aquí está la cola. Y esto es como de la misma goma, pero es transparente. Entonces tú tienes que buscar una cola blanca que no se divida, que su consistencia sea homogénea. ¿Ok? Cuidando eso, sí te vale cualquier cola. Miren, aquí vemos otras celdas. Miren. Aquí vetas, acá celdas. Y estas que ven blanquitas son perlas. Miren estas vetas aquí, entre color y color. Y entonces, bueno, esa es la diferencia. No sé si les quedó claro. Le llaman cola blanca, pegamento escolar o cola de carpintero, dependiendo de los países. Yo el que compré es pegamento escolar, pero es pegamento blanco. Perdón, es que volteo para acá porque los estoy leyendo allá. La pregunta precisa de José Luis es que ¿por qué le ponemos aceite de silicón? El aceite de silicón es para sacar las celdas, y
Es que es bonito cuando ves las celdas. Déjenme enseñarles uno que tenga celdas. Bien. Miren, aquí me salieron perlas y celdas. ¿Qué es lo que provoca el aceite? El aceite provoca que el color se abra, entre otros. Chicos, somos 10 y Tomás tengo 7 likes. No sean malos, regálenme un like los que les falta regalarme un like. ¿Alguna duda más? Para ahora voy a poner la cámara aquí para poderlos leer así y contestarles ahí porque me ven como que me volteo, pero es que estoy leyendo los mensajes. Ya contesté esa pregunta, Carlos, de que si a la cola blanca se le conoce con otro nombre. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren saber algo más? Díganmelo. Bueno, ¿quieren que siga haciendo este tipo de en vivos? ¿Y cada cuándo? A ver, sugiéranme. Yo decidí hoy domingo, pero creo, porque vi que en mis estadísticas, en mis analytics, como que había más personas que me siguen conectadas a esta hora, pero quiero hacerlo para gente que realmente está interesada. Entonces ustedes díganme cuándo y yo me organizo y les hago los en vivos. Y miren, el siguiente tema que quiero tocarles en mi próximo en vivo es la técnica de Douchepur, técnica holandesa o técnica de aire con un secador de pelo. Y se las voy a explicar paso a paso, voy a pintar junto con ustedes. No sé si quieran que empiece preparando la pintura o que ya tengan mis pinturas listas y entremos directamente al tema de la técnica. Así que ustedes díganme y al son que me toquen yo bailo. ¿Este horario está bien? Bien, domingo, 4 de la tarde. Saludos, Ana María, ¿cómo estás? Gracias por todas esas frutitas. Sí, domingo a esta hora. Perfecto. Entonces nos quedamos domingos, 4 de la tarde. Preparen sus dudas, hagan sus prácticas, díganme qué les funcionó, qué no. Sugiéranme temas. Yo estoy pensando en la siguiente clase hacerla con la técnica de aire, pero a ver, ¿quieren una técnica específica o quieren ver cómo sacar celdas de colores? Díganme, ahorita estoy abierta, vámonos a ir paso a paso. Sí, ya. Celdas de colores, vamos, 1. Somos 8. De 8, ¿cuántos quieren? Celdas. 2. Vamos, 2 de 8. 3. Espérenme, déjenme ver si estoy leyendo la misma. Las mezclas. Ok, miren, vamos a hacer una cosa. No voy a aspirar a mucho. Vamos a hacer el de celdas. Voy a tener preparados 2 colores y voy a preparar a lo mejor 2 colores con ustedes para no llevar todo el en vivo preparando pintura. Y mejor nos enfoquemos a la técnica. ¿Les parece? O 1 o 2, y voy a empezar preparando 1 o 2 pinturas para la gente que apenas va incorporándose y que si tiene dudas o algo.
Entonces, mientras las mezclo, les aclaro sus dudas y ya cuando empezamos a mezclar, ahora sí, nos enfocamos a la técnica. Hay varias formas de que saquemos las celdas, solamente en el vertido y también cuando empezamos a arrastrar, pero eso ya lo vamos a ver en el próximo fin de semana. Así que, chicos, ¿conoces el Fuetrol? Sí, sí conozco el Fuetrol. De hecho, miren, aquí lo tengo. Este es el Fuetrol. Pero no quise empezar esta clase con el Fuetrol por varias razones. Una, en varios países no es fácil encontrarlos. Fíjense, yo soy de México, ahorita estoy viviendo en Houston, pero cuando estaba yo en Estados Unidos, compraba el Fuetrol, no tenía ningún problema. Me fui a México un tiempo y no me fue posible encontrarlo. Este Fuetrol yo lo compro aquí en Home Depot. En México, en Home Depot, nunca conseguí el Fuetrol y le empecé a tener más confianza al pegamento blanco. Ahora, el Fuetrol, fíjense que hay para técnicas que funciona muy bien. Esa es una. Dos, me gusta mucho el acabado porque cuando se seca, tal parece como que la tela del lienzo está impresa. Prácticamente no se nota un grosor en la pintura, queda bastante bueno. Y sí, Villa, en Amazon, en México, yo traté de pedirlo en Amazon, y lo que aquí, este galón cuesta ahorita $17, una botella de 1 litro por Amazon, pidiéndola en México, me salía en $12 aproximadamente. Entonces, la verdad, yo sabiendo lo que cuesta aquí, me dolía el codo, o sea, no los quise pagar, la verdad. Yo sé que eso de dolerme el codo, no, a lo mejor en algunos países no me lo van a entender, pero es que, no, si pago 17 por un galón de casi 4 litros, pagar $12 por 1 litro, la verdad, no. Sí, el purín sí se puede sobre madera. Nada más algunas recomendaciones. A ver, espérenme, no sé por qué la cámara se desenfocó. Nada más algunas observaciones con la madera. Antes, dale una pasada de pintura. O sea, no viertas no hagas tu vertido directamente. Primero dale 1 o 2 manos de pintura y después haces tu vertido. Las mezclas, ¿te refieres, Isabel, a las mezclas de cuando pones un color con otro y eso? Es que miren, por ejemplo, hay vertidos que puedes poner un color tras otro color sin importar el orden y que se revuelvan. Y hay vertidos que puedes formar capas. ¿Qué quiere decir? Que vas a hacer esto, miren. Vas a vertir, pero siempre vas a deslizar, la pintura la vas a deslizar sobre el vaso, ¿ok? Y después vas a poner el otro. Y después el otro. Y entonces cuando tú paras el vaso, vas a ir formando capas. Te va a quedar dividida. Y hay mezclas que no les importa, o sea, para algún diseño X, puedes mezclar directamente así y poner uno tras otro. Germán, ¿con vinilo qué? No entendí eso de si con vinilo. Bueno, chicos, ya estuvimos aquí 1 hora. Muchas gracias por compartir este momento conmigo. Empezaré todos los domingos a esta hora a hacerles esos en vivos. Espero que no me haya quedado tan desorganizado porque o sea, ya saben que cuando uno es nuevo no quedan las cosas como uno había pensado. Les quería hacer una introducción un poquito acerca de lo que es el acrílico fluido, ¿qué más les quería hablar? De algunos detallitos más, pero
Pues ya, la verdad que soy nueva, ustedes entiéndanlo. En esto del internet y los en vivos, ustedes van conmigo de la mano. Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí. Ya saben, con vinilo para pintar la pintura, la madera. Sí, con la misma pintura acrílica. Lo único que vas a hacer es pintarla para tapar el poro, para que después tú puedas vertir y la pintura tenga un tiempo natural de secado, porque ¿qué pasa cuando tú no le das una capa antes? Y ya me pasó. Tengo por ahí un cuadro que es un cuadro grande que lo pinté, no era en madera, era en MDF, pero no lo fondié primero. Entonces, y yo quería pintar con aire. Entonces, en lo que extendí la pintura base y después empecé a poner los colores, cuando yo ya quise aplicar la técnica de aire, la pintura ya había absorbido mucho, entonces no me dejó que la pintura fluyera como debería. Entonces, por eso les recomiendo que le den eso. Villa, voy a pasar a ver tu canal, lo vamos a revisar y vamos a echarnos las dos la mano, agarrarnos de la mano, apoyarnos, hacer colaboraciones si tú quieres y vamos las dos. Aquí es todos ayudándonos de una manera o de otra. Me mandas mensajes, ya saben, todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, en mi fanpage de Facebook, todas están igualitas, Blanca Villegas Art. En todas prácticamente tengo la misma foto. Ahorita les cambié al día de ayer la foto, pero nada más para promocionar el en vivo. Voy a volver a tener la misma foto que está en este perfil en todas para que puedan identificarme fácilmente. Ay, gracias, Villa. Y también, también, si tienen algún comentario con respecto, no sé, que les gustaría que les enseñara algo o que dije algo de más o no los dije o se me fue algo, déjenme en los comentarios, ustedes díganme todo. Yo quiero, es así, yo con mucho gusto les doy todo, pero necesito retroalimentarme y ustedes son la forma en la que yo pueda mejorar. No, mira, el aire caliente o la antorcha se usa, una, tiene dos funciones. Desaparecer las burbujas de aire que se formaron. Mira, exactamente. A ver, aquí, no sé si se puedan ver. Voy a tratar de esperarme. Tiene burbujas, déjame taparle la luz, no sé qué luz. Ahí, tiene burbujas de aire que se formaron cuando la mezclé. Entonces, cuando tú la viertes, también se forman burbujas de aire. Entonces, pero esas burbujas de aire pueden perjudicarnos el resultado del trabajo. Entonces, la pasamos la antorcha y las burbujas se revientan, se desaparecen y nos queda uniforme. Cuidando siempre de no quedarte en el mismo punto. Siempre tienes que ir caminando porque te quedas parado, aunque tú ves que esta es una mezcla de agua, también se quema. Entonces, ojo, tienen que ir moviendo. Esa es una. Y dos, cuando estamos trabajando una técnica donde pusimos aceite de silicón, también cuando nosotros pasamos la antorcha, lo que hace que el agua se desaparezca un poco y surja la grasa, y la grasa es el aceite realmente lo que nos ayuda a formar las celdas. Entonces, tiene dos funciones. Bueno, Germán, José, Villa, déjenme ver quiénes más estuvieron. Carlos, Isabel, Mónica, Germán, si alguien se me fue, José Luis, Miren, gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo, ya saben, 4 de la tarde, hora de Houston, que no sé qué horario sea en su país o de donde me estén viendo, pero mientras tanto, ustedes ya saben, que fluya la creatividad. Besitos, bye.